Chile no está bien. Doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país. Una crisis económica, política, pero por sobre todo social. A esta crisis integral que sufrimos la antecede una profunda crisis moral. Una crisis moral. Esa fue la expresión que utilizó la entonces presidenta del Consejo Constitucional, la republicana Beatriz Hevia, en su discurso de apertura para referirse a lo que estaba y está viviendo nuestro país, una profunda crisis moral. ¿Cuánta razón tuvo en ese entonces al decir esto y qué vigentes siguen esas palabras hoy? En su minuto, la izquierda radical la criticó duramente por eso, se le fue encima con todo. La derecha, más acomplejada y a ratos ciútica, dijo que lo de Hevia era un discurso populista, que estaba polarizando y dividiendo en buenos y malos. Pero ¿cuánta razón tuvo Beatriz Hevia en ese entonces para decir lo que dijo? Esta semana el medio El Mostrador dio a conocer que la Universidad San Sebastián mantenía un contrato de docencia con la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, en virtud del cual le pagaba a esta 17 millones de pesos brutos mensuales. Eso es, en resumen, lo que se dio a conocer. Se armó una polémica, por supuesto. Estamos hablando de una persona bien conocida, que, como decíamos, ha sido ministra de Educación, también diputada, convencional constituyente, entre otras cosas. Estamos hablando de una universidad hoy alumbrada por el caso Hermosilla y que sufrió recién la renuncia del presidente de su junta directiva, Andrés Chadwick. Y estamos hablando también de un sueldo que no tiene ningún profesor en Chile, ninguno, ni siquiera los que se dedican verdaderamente a ser profesores. ¿Qué es realmente la Universidad San Sebastián? ¿En qué periodo de tiempo se pagaron esas platas? ¿En qué estaba Marcela Cubillos mientras mantenía ese contrato con la universidad? ¿Es el caso de Cubillos el único en toda esta historia? ¿Es relevante para el público saber todo aquello? ¿O estamos hablando de esto que la propia derecha ha llamado un mero acuerdo entre privados? ¿Estamos pensando bien las cosas antes de decirlas? ¿O nos está ganando el tuitero pistolero que llevamos dentro? ¿Qué es lo que realmente nos estamos jugando con este tipo de casos? ¿Es una pelea de empates entre izquierdas y derechas como se pretende instalar interesadamente? Estamos, nosotros, ustedes, personas comunes y corrientes, todos, para andar respondiendo ante las lógicas de poder que la clase política intenta achacarnos. ¿No estamos acaso para algo más que eso? Lo que pasó aquí con Marcela Cubillos y la Universidad San Sebastián no es tan sencillo como se dice. Vamos a hablar de todo eso y si usted es de esas personas que le aplaude toda a la amigui, váyase de aquí, no me escuche porque no le va a gustar. Pero bueno, antes de hablar de todo esto, un breve comentario. Estamos en campaña electoral, se vienen elecciones municipales y eso como factor en este caso es ineludible. ¿Por qué digo esto? Porque el contexto electoral tiende a idiotizar a muchos, corporativiza, te vuelve más fanático, suele restar objetividad y a muchos también los lleva al silencio, a callar respecto de aquello en lo que deberían pronunciarse. Este fanatismo, esta idiotización, puede llevar a algunos a pensar que otros, con los que siempre ha compartido sector, se han transformado en comunistas solo por preferir una opción plebiscitaria diferente a la que sostenían los primeros. El tóxico contexto de campaña electoral puede llevarte a pensar que quien critica a un candidato que se la da de paladín de la seguridad, pero al mismo tiempo sostiene defensas judiciales de narcotraficantes de alta monta, está haciendo una crítica a toda la profesión legal y a todo aquel que se dedique a la defensa penal. Te puede llevar también a sostener contradicciones tales como que la única forma de sacar al comunismo de una municipalidad es poniéndole como competencia a un izquierdista con chapa de partido de derecha. Te puede llevar, como es el caso de Cubillos, a sostener que quienes desde la derecha no la apoyan a ella, no creen en la libertad y alimentan a los octubristas. Los periodos de campañas políticas suelen llevar a muchos actores a sostener posturas políticas que de otro modo no tendrían o no habrían tenido antes. Te pueden llevar incluso, si es que es necesario, a mandar al mundo completo a joderse como nuestra protagonista. En fin, el contexto electoral puede idiotizar tanto que para hablar de lo que vamos a hablar, vamos a decir primero lo siguiente. Miren, veamos. Lo de los 100.000 millones de pesos que se robaron a través de este mecanismo de las fundaciones y convenios y que se origina con Democracia Viva asociada al partido de Giorgio Jackson, es un escándalo brutal, de eso no hay duda. Que el presidente Boric coloque amigos que nada de experiencia internacional tienen en embajadas importantes como Beatriz Sánchez en México y Javier Velasco en España,
ganando sueldos millonarios es inaceptable. Que a Elisa Loncón se le pague un año sabático con impuestos de todos los chilenos para que se vaya a victimizarse a Europa de su propio fracaso es intolerable. Que el mismo presidente Boric le haga un hueco en la OCDE en París a su otro amigo Diego Vela para que el lindo pueda estar con la polola en la ciudad del amor es por lo bajo indignante. Que el equipo de gobierno, Camila Vallejo a la cabeza, pretenda seguir financiando con nuestra plata un canal de televisión que no se sostiene por sí mismo y que paga a su dirigencia sueldos estratosféricos es inmoral. Cosas como esta vamos a encontrarnos por montones. Y la conclusión, en la conclusión nadie se va a perder. Izquierda, cara de palo. Eso es lo que personas de sentido común, no necesariamente así de derecha, camiseteado, no. Es lo que la gente de sentido común, como ustedes, concluyen de todo eso. Esta gente es cara de palo. En razón de todo eso, de las fundaciones, de los pitutos, de los amigos acá, los amigos allá, impuestos para financiar este canal y esta otra empresa estatal, en razón de todo eso que repetimos, se dice que la izquierda no tiene derecho a pronunciarse sobre lo que ha pasado entre Marcela Cubillos y la Universidad de San Sebastián, porque hay doble estándar, porque no tienen cara para hacerlo, porque su moral en la materia está por el piso, en fin. Y es cierto que son caras de palo, que nunca han cumplido con el estándar moral que le imponen a otros, y que en este caso mejor que callen. Ok, miren, supongamos que ellos, la izquierda, nada puede decir al respecto. Ok, lo compramos. La cuestión es que el punto con el caso de Cubillos y la Universidad de San Sebastián es otro. Es a la izquierda, a los zurdos, como se dice, a quienes Cubillos y la universidad en cuestión tienen que darle las explicaciones. No, por supuesto que no. Pero ¿quiere eso decir entonces que este caso no merece explicaciones por parte de la Universidad de San Sebastián y Marcela Cubillos? No, pues, son cosas distintas. Que no haya que justificarse ante una izquierda inmoral no quiere decir que no se deban explicaciones del todo. Se deben explicaciones, pero se deben a los chilenos, normales, comunes y corrientes. Miren, esto es muy curioso. A ver, ¿por qué lo digo? Es curioso porque Marcela Cubillos se ha quejado toda su carrera política de que siempre ha sido la izquierda la que le marca el estándar de comportamiento a la derecha. Que es la izquierda quien ha decidido siempre qué es ser demócrata y qué no. Cubillos se ha quejado siempre de eso y con toda razón. La izquierda no tiene ni tendrá nunca el registro civil del Estado de Derecho que reparte los carnets de legitimidad y no legitimidad para actuar en política. El punto es que ese razonamiento acertado de Cubillos tiene una segunda parte. El no tener que darle explicaciones a la izquierda no implica que no haya que dar explicaciones del todo. Solo implica que son otros, no la izquierda, quienes merecen esas explicaciones. Es el electorado, y a ese electorado, aunque muchos acostumbren constantemente a faltarle el respeto e insultarlo en su inteligencia, a ese electorado no le basta el mira lo que hizo la izquierda, o ellos también lo hicieron. No, porque sabemos, desde chico, una falta no corrige otra falta, dos malas no hacen una buena, y que existan esas cosas malas por un lado, no exculpa las cosas malas del otro lado. Piénsenlo ustedes que nos escuchan, que son gente normal, que no vive de este mundillo tóxico ni en este mundillo tóxico de la política, y que no piensa en esas claves tan idiotas de la política. Por eso les pregunto a ustedes, gente normal, que trabaja para ganarse su dinero, para alimentar a la familia, si es que se puede tomarse sus vacaciones. ¿No les enseñaron a ustedes, sus papás, cuando chicos, a hacerse uno cargo de las propias acciones sin importar el empedrado? Esa regla básica debiese ser como es aquí y en la quebrada del Ají. ¿Por qué entonces los políticos habrían de tener una regla diferente al respecto? ¿Por qué hay entre nosotros personas comunes y corrientes que le conceden esa licencia a los políticos? Peor que eso, ¿por qué hay personas comunes y corrientes que permiten que se cuelen explicaciones y defensas sencillas para asuntos tan complejos? Doy un ejemplo de lo que se dice. Es un acuerdo entre privados. ¿Qué importa? En eso nadie puede meterse. A ver, recordemos la polémica. Un contrato docente entre la Universidad de San Sebastián y Marcela Cubillos por 17 millones de pesos brutos mensuales. ¿Es realmente un asunto entre privados, como dicen? Bien discutible, veamos. Miren, es tan poco entre privados la cosa que, de hecho, una de sus partes, Marcela Cubillos, entre 2020 y 2024, época de vigencia del contrato, tuvo un rol no formal en la campaña del rechazo de entrada a 2020. Parece que no hablamos de un privado así como usted o yo. No, no era tan así la cosa. Otro dato.
mientras mantenía ese contrato con la Universidad de San Sebastián, fue candidata a convencional constituyente y hacía, por supuesto, su campaña para llegar a ese cargo. Sigo, entre 2021 y 2022, estando vigente el contrato con la Universidad de San Sebastián, Cubillos se desempeñó como convencional constituyente en el primer proceso. O sea, era autoridad pública hecha y derecha. Y luego en ese mismo 2022, se desplegó para hacer campaña por rechazo de salida. A ver, ¿se entiende a lo que voy? Sabemos lo que ha sido Marcela Cubillos, lo que fue entre 2020 y 2024 y lo que sigue siendo. Esto es sentido común. Les pregunto a ustedes, o mejor, preguntémosle a las personas en la calle, ¿quién es Marcela Cubillos? ¿O quién ha sido Marcela Cubillos? ¿Cómo la definirían? ¿Qué creen ustedes que responderían? ¿Una persona particular dedicada a sus labores de docencia en la academia? Miren, no sé, difícil. Difícil porque ustedes y yo sabemos que Cubillos es y siempre ha sido una figura política y que mientras mantuvo este contrato de los 17 millones de pesos con la Universidad de San Sebastián, estuvo en campaña y ejerció además un cargo público. Tan asunto entre privados parece que no es. Y es curioso porque hoy día ella dice expresamente que terminó con ese contrato en la universidad para asumir el desafío en la alcaldía, cosa que está bien, eso no lo vamos a criticar. Pero ¿por qué no hizo lo mismo cuando le tocó asumir el desafío de convencional constituyente? ¿Qué cambia entre uno y otro caso? Si la razón para terminar con el contrato fue lo que implica asumir un rol público como el de alcaldesa, ¿por qué no se procedió del mismo modo cuando las circunstancias fueron semejantes como la de un rol público en la Convención Constitucional? Mire, si es tan discutible esto de que es un asunto entre privados, que de hecho la Universidad de San Sebastián recibe recursos públicos que provienen de impuestos por parte de estudiantes. Los pistoleros de siempre opinan rápido y fácil. Dicen de nuevo que aquí son solo privados y que no hay plata de contribuyentes metida. Pero no es así. Hay mucha plata involucrada en esto, que viene directa o indirectamente del Estado, por becas estudiantiles financiadas por el Estado, o sea, que paga usted. Y hay también recursos públicos por conceptos del CAE, de créditos con aval del Estado, o sea, créditos cuyo aval es el Estado, o sea, para el caso que corresponda, se responderá de nuevo con plata de todos ustedes. Sí, pues, a ver, ¿cómo es esto? Miren, veamos el caso del CAE. Primero, una gran cantidad de estudiantes de la Universidad de San Sebastián puede estudiar ahí justamente porque en su crédito tiene ese aval. El aval del Estado, que es el aval de todos nosotros que pagamos impuestos. Si no, no podría, así de simple. Segundo, ¿qué significa que el Estado sea el aval? En sencillo, que es el Estado el que se va a poner con las lucas cuando el estudiante no pague, pues. Y eso pasa constantemente y pasará aún más. Oiga, mire, tercero, ¿qué cree que está generando esta campaña predatoria de empujar al no pago del CAE? Esa campaña existe. Hay páginas web dedicadas a explicarle a estudiantes deudores cómo liberarse del CAE. ¿Qué cree que ha generado eso? Ha empujado a miles de estudiantes a dejar de pagar. ¿Y qué pasa con eso? Es decir, esto no es ciencia oculta. Cuarto, ¿qué cree usted que pasará con una eventual condonación del CAE, pues? ¿Cree que lo va a pagar Moya? El Estado se hará cargo de todo eso, de pagar eso. O sea, en definitiva, usted con sus impuestos, todos nosotros con los impuestos. Miren, esto es impresionante. Muchas veces se ve bastante celo liberal libertario con el uso de los recursos públicos, pero aquí parece que no tanto y no se entiende por qué no. Y ojo, esto no se dice porque se crea que hay que explotarlo todo como busca hacer la izquierda radical. Ustedes nos conocen, saben qué es lo que pensamos y qué es lo que creemos. Si se critica a Cubillos, y ustedes en eso yo sé que son bastante conscientes, no es porque desde aquí queremos ni creamos que el Estado debe fijar una política de remuneraciones. Tampoco estamos relevando esto porque no creamos en la libertad, como acusa la propia Cubillos. Ese tipo de argumentaciones son de fanaticones y son del mismo estilo del que vimos en campaña en el plebiscito pasado. A ver, si se dice todo esto que estamos diciendo, es justamente porque creemos que malas explicaciones y defensas corporativas y fanáticas como las que está haciendo Marcela Cubillos y compañía van a terminar justamente con la explosión de todo aquello que se quiere evitar como principal efecto de toda esta crisis. Mire, ¿sabe por qué? Porque la gente, me incluyo, está viendo que el papel que juega la derecha en la arena política no es más que una mera defensa de intereses particulares, que Cubillos disfraza como defensa de principios. Porque la gente está viendo que lo que hizo la Universidad de San Sebastián y Cubillos a la derecha le parece bien. Y no solo le parece bien, sino que sería, según esa derecha, una expresión de libertad con la que tanto se lavan la boca
pero en la que en verdad no creen genuinamente, porque realmente no están dispuestos a asumir los riesgos que ella conlleva. Por de pronto, el riesgo de verse expuesto al verdadero mercado en lo que a la academia y el trabajo universitario se trata. La cosa va a explotar en la cara a esa derecha, porque la gente está viendo que así es como entiende la derecha el mercado y los asuntos privados. La gente está viendo que aquí, en este caso, según esa derecha, estarían operando las fuerzas del mercado, cuando de verdad lo que realmente existe es el poder de años de acumulación de influencia y capital político. Va a explotar porque la gente está viendo realmente cómo funciona para la derecha esto del mérito, el merecimiento, las escalas o niveles de sueldo, las posiciones de poder, el ascenso, etc. En fin, así como me consta que existen personas, tanto en Chile Vamos como en Republicanos, que le están haciendo el amén a Cubillos, seca amiga, aplauso, eso es público, solo vean sus redes sociales. Así como me consta eso, también me consta que hay otras personas, también de Chile Vamos y de Republicanos, que no comparten nada ni de lo que ha hecho Cubillos con la San Sebastián, ni de lo que ha dicho posteriormente en su defensa. A estas últimas personas les digo, hablen, no se queden callados, manifiesten su disconformidad. ¿Qué clase de lealtad tienen ustedes con este caso, que es más fuerte incluso que la que tienen con el electorado o con su propio proyecto político? No dejen que este caso se lleve puesto a un proyecto político completo. No se dejen confundir por lo que, insisto, es por parte de Cubillos una defensa de intereses camuflada de defensa de principios. En fin, y a los que ya están decididos a hacer un pseudo harakiri, denle. Sigan con esa explicación de que esto es un asunto entre privados, como si de una sociedad anónima se tratara. Oye, hubo alguien en un momento determinado dispuesto a pagar 17 millones. Se dice eso como si estuviéramos hablando del Barcelona y la contratación de Neymar, o de la firma de Lewis Hamilton por Ferrari, como si la libertad de enseñanza fuera lo mismo, exactamente lo mismo que la libertad de empresa. De hecho, no por nada, la Constitución que ella misma enseña las trata separadamente, pues. Bueno, se dicen cosas así cuando realmente estamos hablando de una corporación con fines educacionales. De nuevo, no estamos hablando de un contrato entre Sony Music y Shakira, ni un patrocinio de Nike para Rafa Nadal. Y si de una empresa se tratara todo esto, ok, si nos compramos la aplicación de la lógica empresarial a este ejemplo, la lógica de que es solo un asunto entre privados, no podría haber cuestionamiento, por ejemplo, de parte de los accionistas minoritarios. No podría decirse que el pago de ese sueldo no está justificado desde el punto de vista del interés y fines de esa sociedad. Si en una gran empresa, en mercados realmente competitivos, que no estoy muy seguro que sea el caso de Chile, se diera un caso análogo, la contratación de una gerente con un gran sueldo, pero a cambio la realización de trabajos en una jornada de un par de horas, de una calidad que usted dice, como que esto lo puede hacer el ejecutivo que ya tengo y al que le pago 6 veces menos. Si eso pasara, los minoritarios no dudarían en pedir su cabeza, pues. Se habla del caso Cubillos como si los únicos que pudieran verse alcanzados o interesados fueran la persona de carne y hueso que le ofreció el trabajo y ella. En fin, vamos a otra lista. ¿Qué pasa con el lector? ¿El lector qué? Mire, supongamos que esto es un asunto entre privados. Supongámoslo porque sabemos no es tan así. La discusión se acaba ahí. Esa declaración es un asunto entre privados. Termina con todo. Disipa todas las dudas. No permite, por ejemplo, opiniones. Mire, entremos en esa lógica. Es un asunto entre privados. Ese precio por el cual acordaron Cubillos y la universidad transmite cierta información, ¿cierto? ¿Qué información? Eso es opinable. Para unos, los 17 millones le harán entender que Cubillos es una académica brillante, excelsa. Para otros, ese valor transmitirá una información diferente. Y para la Universidad San Sebastián, ¿por qué 17 millones mensuales para un profesor? ¿Qué estaba pagando realmente la Universidad San Sebastián? Es raro, ¿o no? A ver, 17 millones mensuales para un profesor no es un sueldo de mercado. Ningún profesor en Chile gana eso ni va a llegar a ganar eso. Ni siquiera los de más altos grados. Ni siquiera las más altas autoridades de las mejores universidades. Ni con los más brutales descubrimientos, invenciones o novedades teóricas y doctrinarias. Nadie. ¿Qué hacía Cubillos entonces? ¿Qué trabajo había de su parte? Mire, veamos. Mayor trabajo de investigación real no existe. No tiene. Libros. 2 de los libros que ella presenta como su trabajo académico son libros de campaña política, que podrán tener su valor como tales. Eso no se discute. Pero de ahí a ser considerados libros de académico universitario es bien discutible.
Uno de ellos no cuenta ni siquiera con bibliografía y el otro solo cuenta de su pluma con un testimonio literal de su paso por la convención. Y con esto no es que se quiera caer en un academicismo idiota estilo Alfredo Ñoñán, de que mis pares, de que la publicación aquí y allá, de las 705 citas, de las reglas APA y toda la idiotez. No. O sea, acá de nuevo hay sentido común. Para los que se entienden con el mundo del derecho, saben que un tratado sobre sociedades anónimas o sobre el mandato no son lo mismo que el libro Leer antes de votar, que es uno de los libros que escribió Cubillos como elemento de campaña política. No es lo mismo, pues. En fin, ¿qué más hacía por esos 17 millones mensuales? Ella menciona, en sus explicaciones, unos podcasts que hizo. De nuevo, son programas de YouTube de campaña política. Yo los vi, muchos de ellos. El primero lo hacía los viernes, si no me equivoco. Son 20-25 minutos de comentarios sobre política en la Convención Constituyente. Miren, habrán sido entretenidos como programa de política. Le habrán dado algo de valor al debate. Está bien, pero eso no más, eso no más. Bueno, bien, ¿qué más? Las clases. Nos están faltando las clases. Hacía unas cuantas clases, pero al mismo tiempo ella misma dice que pasaba meses afuera en España, que es donde reside su marido. Además, en gran parte del tiempo en que hacía clase, fue convencional constituyente, un trabajo que, si bien conforme a las normas, no tenía dedicación exclusiva, en la realidad, que es al final la regla más cruda para los seres humanos, sí lo requería. Y nosotros acá en FNM lo sabemos por experiencia propia. Yo no fui convencional constituyente, pero trabajé ahí todos los días de ese proceso con personas que sí lo fueron, con nuestra directora ejecutiva, con Tere Marinovich y con Rocío Cantuaria. Y se los digo, para alguien que se tomaba ese trabajo de convencional en serio, como se debía, no existía tiempo para estar en otra. A lo más, y si es que, una que otra hora a la semana, pero de ahí a copar los 17 millones por ese par de horas, no sé, es difícil, es bien difícil. Si esto es un poco de sentido común. Estamos ante la profesora mejor pagada de Chile, siendo además part-time. La verdad, mire, la verdad sobre todo esto no creo que se la tenga que decir yo. Si es que está a la vista de manera obscena. Los 17 millones no son un sueldo de mercado y eso es evidente. Por eso se levantan dudas, por eso es la sospecha. Por eso repito la pregunta, ¿qué estaba pagando realmente la Universidad San Sebastián con esos 17 millones mensuales? Y vuelvo a los electores. ¿Por qué hablo del elector? Porque recordemos, Cubillos no era, ni es, ni va a ser un actor particular. Es un actor político. Es parte de una oferta política. Ella se está ofreciendo, se ha ofrecido para ser y ha sido depositaria de la representación de miles de ciudadanos. Y así lo hizo mientras mantenía este contrato de 17 millones de pesos. No tenemos entonces, siendo ese el escenario, no tenemos entonces los electores el derecho a preguntarnos qué tan libre es esta persona que aspira a asumir o que tiene un rol público. ¿No podría haber en esa universidad gente que tenía otros intereses en Cubillos que no decían relación con sus capacidades académicas? ¿No se podría haber estado buscando otro tipo de servicio por parte de ella, quizás futuro, cuando estuviera en puesto de autoridad? ¿No tiene el lector el legítimo derecho a cuestionarse si alguien con este antecedente puede realmente llegar a hacerse cargo de los problemas de corrupción que aloja la Municipalidad de Las Condes, de responsabilidad del mismo partido que maneja esta universidad y en el cual ella también militó? Estas preguntas no se están haciendo porque tendemos a dejarnos atrapar por lógicas idiotas que políticos e influencers nos transmiten. Repito, lógica de tuiteros pistoleros. Es la misma lógica que nos lleva a revisar el caso de manera aislada, como si estuviéramos viendo una muestra en un tubo de ensayo, en forma de nuevo aislada, desvinculada. ¿A qué voy con esto? A que esto se enmarca en un cierto contexto. Este caso, a mi juicio, es inseparable de todo lo que rodea a la Universidad San Sebastián. O deberíamos ignorar que en cierta medida la Universidad San Sebastián funciona como refugio para políticos de derecha. ¿Vamos a ignorar esa realidad? María Emilia Undurraga, Felipe Ward, Juan José Osa, Chadwick, Rodrigo Álvarez, Gonzalo Arena, Julio Samit, Arturo Esquella. Hay muchos más nombres, menciono algunos ejemplos nomás. Y digo que en cierta medida funciona así porque no creo que todos los académicos de esa universidad sean parte de ese esquema. Acá debe haber un montón de profesores que no ganan esos 17 millones de pesos mensuales, que realmente hacen su trabajo y que se verán manchados injustamente por esto de la universidad y Cubillos. Otra pregunta para que veamos este caso con el contexto que merece. ¿Debemos ignorar que además de todo esto está inserto en el marco del caso Hermosilla? Sí, no, de nuevo, ¿qué son los profesores de esa universidad? Jean-Pierre Matu, Ángela Vivanco, Manuel Guerra, Felipe Ward
o el ya renunciado directivo Andrés Chadwick. ¿No parece al menos revisable este caso a la luz del otro? ¿No es algún tipo de indicador el hecho de que el caso por excelencia de pago de favores y tráfico de influencia esté en gran parte alojado en esa misma universidad? ¿De qué va el caso Hermosilla? De todo esto se trata, pues. De tráfico de influencia, de colocaciones en ciertos cargos, pero para cumplir otros fines, de pago de favores, para allá, para acá. ¿Eso qué? ¿Eso lo vamos a ignorar? ¿Usted puede ignorarlo así nomás? De nuevo, vamos a analizar este caso en un tubo de ensayo, de manera aislada, como si nada más importara, como si nada más estuviera pasando alrededor. Vuelvo de nuevo con la pregunta del millón, o de los millones. ¿Qué estaba realmente pagando la Universidad San Sebastián con esos 17 millones mensuales? Otra pregunta que es válido hacerse y que, ojo, no involucra necesariamente una respuesta, habrá que investigar. Pero no podría ser también además de refugio, un mecanismo ilegal para financiar campañas políticas, para financiar a políticos, financiar carreras políticas. En el caso particular de Cubillo, el monto era bien alto. ¿No será que aquí se estaba preparando el plan mayor, por ejemplo, el plan presidencial? ¿No será que es legítimo al menos tener esas dudas, preguntárselo siquiera? ¿No era un buen mecanismo para hacer caja para campañas políticas e incluso obtener beneficios tributarios en esa misma pasada? Miren, habrá que investigar, obvio. Todavía falta mucho. Pero creo que son preguntas que no es descabellado hacerse. Y no estamos diciendo, por supuesto, que sea el único refugio político, si sabemos que no es así. Si el punto acá es ser capaces de criticar todos esos refugios de los que han hecho uso los políticos. Universidad Arci, me acuerdo, una universidad privada, como la San Sebastián, controlada por grupos políticos, comunistas en este caso, no UDI, y con problemas graves. Merece otra columna ese caso, sin duda. Tenía problemas distintos, unos manejos de recursos, en fin. Mire, todo esto, entre comillas, es divertido, es irónico. Acá hace un tiempo, la derecha hablaba para allá y para acá de Íñigo Errejón, sin leerlo en su maldita vida seguramente, este conocido político español que, entre otras cosas, le habría enseñado al Frente Amplio a cómo robar dinero del Estado de una manera más o menos sutil a través de las fundaciones. Explicaba el español, este político, que esas organizaciones tenían que cumplir la función de ser una especie de refugio en donde guarecerse mientras no se estaba en el poder. Fundaciones que, diciendo cumplir ciertas funciones públicas, se adjudicaban dinero estatales para financiar realmente la vida de políticos que salían del poder, pero que esperaban volver en 4 años. En el fondo, lo que ya vimos, lo que ya conocimos y que se destapó hace poco. ¿Cuál era el gran problema del caso Fundaciones? El gran problema era que se usaron recursos públicos. Ya, ok. Sí, pero ¿era solo eso? ¿O eso estrictamente? No era tan así. El problema estuvo también en la finalidad que se le dio a esos recursos. En el caso de Fundaciones se los robaron, se fumaron, no se cumplieron con los fines para los cuales se otorgaron. ¿Había un problema de recursos públicos? Sí, pero también había un problema de fines. ¿A qué me refiero? A que probablemente el escándalo no habría sido tal si es que esas fundaciones hubieran usado el dinero adjudicado para hacer los trabajos de beneficio público a los que se comprometieron. ¿Qué pasa en este caso particular? ¿Hay recursos públicos de distinto modo que en las fundaciones? Sí. Y hay también un problema de fines, pues, porque de nuevo, hay que volver a repetirlo. No estamos ante una empresa como Falabella y la contratación de una supermodelo como Giselle Bündchen. Estamos hablando de una corporación con fines educacionales como lo es una universidad. Si por favor, a ver, ¿qué es esto de entender la labor de profesor universitario como la de un rostro de publicidad? ¿En qué minuto el trabajo docente se transformó en eso? En fin, no más. Parece ser que nos topamos de nuevo con una falta de dimensión del problema que es catedral y sin ninguna salida para nosotros. Véanlo, los candidatos presidenciales de la derecha, ninguno se pronuncia como se debe, ninguno. Digo ninguno. Véanlo ustedes mismos, busquen en sus redes sociales. No se le está tomando el peso a la cuestión. No se está calibrando que por derecha tenemos a un caballo desbocado que en nombre del proyecto político de la derecha y la libertad está disfrazando de principio lo que no es más que una defensa de sus intereses, que aún habiendo sido ministra de Educación parece entender la libertad de enseñanza exactamente en los mismos términos que la libertad de empresa, que está llamando octubrista a todos quienes se lo opongan a su cuestionable operación y con eso realmente está dotando al octubrismo, ese movimiento de violencia e irracionalidad, de cierta dignidad y talante de lucha social por la justicia y la probidad que realmente no merece ni tiene.
Estamos ante una candidata que, en una supuesta defensa de la libertad, hace del merecimiento y el ascenso una cuestión exclusivamente de capital político y redes de contacto. Pero qué sé yo, si esto es solo un asunto entre privados.